Todo comienza cuando mi hija menor comienza el liceo, ¿tá? Cuando mi hija cumple los 14 años, los cumple en enero. Y el 29 de febrero de ese año nace el sobrino, ¿no? Yo tuve 6 días internada con mi hija mayor. Cuando regreso a mi casa, me dice, mamá, dice, me siento mal, dice, me salió un grano en esta mano. Antes que eso del grano, apareció la madre de esta chica acá a casa. Y me dice, Yanela, dice, disculpame, dice, vos sabés, dice, que no sé, porque el esposo de ella era marinero. Y me dice, no sé, dice, dónde están los guantes, dice, necesito que me preste los guantes de Mariana, dice, porque los necesito porque era el acto, era un acto que hacían en prefectura. Mariana es tu hija. Mariana es mi hija. Y bueno, y ella le digo, sí, le digo, pero yo, viste, sin ninguna maldad, como que esto que yo viví y vivo no era verdad, ¿entendés? Entonces, como ellos eran tan amigos de acá de casa, agarré y digo, pero mira que te le van a quedar chicos. No, dicen que le quede por la mitad, dice, prestame los guantes. Se llevó los guantes acá no aparecieron más. Y bueno, fuimos pasando los días y ese grano se fue estirando. Se fue estirando en las dos manos, ¿no? Empezaron los 15 años de las amigas. Ella no podía ir porque sentía vergüenza, porque también había dejado de ir al liceo, porque se burlaban de las manos de ella, porque se le caían los pedazos, estaba podrida, ¿no? Ella salía con una campera negra que tenía ella, salía y se tapaba así para salir a la calle. ¿El médico qué le decía? Y el médico nos decía que podía ser una alergia, que la medicamentaban, que esto le iba a hacer bien, vamos a cambiar por esto otro. Nada le hacía bien. Los análisis fueron montones. Yo no tengo cómo agradecer a Salud Pública cómo me la atendieron, ¿no? Fueron montones. Pero ella no mejoraba. Ella se podría cada vez peor. Y ella cada vez peor se sentía peor. ¿Y ella? ¿No? Entonces era la desesperación de los hermanos, la desesperación nuestra como padres. Y bueno, y un día salí al centro, a una casa de fotos que hay en 18 de julio, estaba la dueña, que yo siempre concurría ahí, y me dice, Yanela, dice, ¿qué te pasa? Dice, te veo mal. Y le digo yo, me largué a llorar, y le digo, se me va mi hija. Y me dice, no, pero escúchame, dice, ¿qué pasa? Entonces le conté. Y me dice, no, dice, pero vos lo que necesitas es una persona que la cure. Me dijo, mira, dice, yo te voy a dar un número de una señora, dice, que es excelente. Me dijo, llévala y no te vas a arrepentir. Vine y le di el número de teléfono a mi esposo. Yo siempre en la duda, ¿no? Ella es más creyente y era más, ¿viste? Entonces me dice, sí, se llamala. Y pasé el día, ¿viste? Tratando de esquivar, de buscar la vuelta por otro lado, ¿viste? No por el lado de ese. Sí. Entonces, eran las 9 de la noche y mi hija en esta cama se revolcaba y se le salían los pedazos.
y ¿Solo de la gritaba. mano ahí o de alguna otra parte del cuerpo? O sea, se le dibujó un vestido, ¿no? O sea, donde tapaba el vestido, ahí no tenía grano, no tenía lastimadura, no tenía nada, ¿no? Solamente era Fuera un de ese lugar, corsé, sí. un corsé, ¿no? Un corsé, y era podrida la cara, que ya estaba deformándosele la cara, toda la cara, eran todos los brazos, ¿no? Y la espalda, ¿no? Eso se le caía pedazo. Se le dibujó un vestido en el cuerpo. Se le dibujó un vestido en el cuerpo. Y yo lejos de saber, con 14 años, lejos de saber que íbamos a festejar el cumpleaños, de que le íbamos a hacer un vestido así de esa manera, nada. Bueno, yo le llamo a esta señora y dice, tráigamela con 5 churrascos, me dijo. Estamos hablando de una curandera tradicional, no era de religión. No, estamos hablando de una May. De una May. Llegué al domicilio de ella, entré, y sobre que entré, la señora dio pasos para atrás, la miró, dice, pase, cerró la puerta, dice, ¿me trajo lo que pedí? Sí, le digo, tome. Se lo entregué y abrió una puerta más atrás y lo llamó el esposo. El esposo entró y yo digo, ¿qué pasa acá? El esposo entró y bueno, la empezó a curar. Ella empezó en un temblor y estaba la estufa prendida, un temblor espantoso, ¿no? La señora vomitaba, era una cosa, algo increíble de explicarte, de decirte lo que vivía en ese momento, ¿no? Y me dice ella, bueno, dice, por hoy, dice, le echas este aceite, dice, y mañana me la volvés a traer durante 5 días consecutivos, me dice, siempre con 5 churrascos. Y fue algo increíble porque al segundo día ya Mariana había empezado a formar carne, ¿no? Ya las heridas no estaban. Después de eso, salió de eso y ella me dice, Yanela, dice, ¿viste, dice, lo que tenía Mariana en el cuerpo? Me dice, le digo, sí, le digo yo, ¿viste el vestido que tenía dibujado? Sí, le digo, esa sombra, porque yo no había vestido, ¿te das cuenta? Eso es el ego que tenía. Bueno, ese va a ser el vestido de Mariana. Una semana antes de que fuera la fiesta, entregar las tarjetas. Antes no las entregué. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, te pedimos perdón porque tú sembraste la palabra en nuestra tierra y no abrimos nuestros oídos a ella. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El día del cumpleaños, esto estaba previsto por la May, que cuenta mi señora, de que iba a pasar que si alguien le entregaba directo a Mariana los regalos, una de las niñas, de las compañeras, venía con un mal, porque ella ya lo había visto, ya lo había dicho. Por lo tanto le dijo a mi señora, vos encargate de aceptar todos los regalos, que no lleguen a manos de ella. ¿Qué pasó? Dejamos un guardia de seguridad en la puerta, frente de casa, porque quedaba la casa sola, no podíamos ponernos, y estábamos corriendo ese riesgo de lo que nos estaba pasando, ¿no? Claro. Por hurto o por lo que fue, por lo que estaba pasando en mi hija, Mariana. Cuando entró esta tercera chiquilina, que se hizo muy amiga de la que le hizo el mal a mi hija, se sentó en un rincón con el novio y Mariana se fue así a ella, ¿no? Cuando se va ella, cuando yo llego, ya llego tarde, le dio una cadenita y se la colocó a la cadenita. Y ahí empezó otro tema. Cuando llegamos para acá,
Mariana entró, que le ayudaba una amiga frente acá, le ayudó a todo. Inclusive hicieron fotos después de eso, exteriores como le llaman. Y Mariana, a mediodía, cuando llegó a las 12, Mariana se descompone, se transforma, y la transformación de Mariana era el propio diablo. Yo la llamé a esta muchacha y me dice, mira, dice, le metieron el cuerpo oscuro. Dice, esto vamos a tener que trabajarlo. Bueno, llegó un día, estábamos sentados y eran las 9 de la noche. Y empezó un ruido. Ella como estaba acá siempre, empezó un ruido. Y cuando yo me asomo al pasillo así, era como una víbora. Se arrastraba, porque ella cuando se poseía, ella se arrastraba. Eran en 3 manos, ¿no? Digamos, una mano, y las 2 piernas apoyadas, media en cuclilla, y tratando de tirarnos, de tarasquear, con una lengua acá, transformada, esta cara fuera de sí, y agarraba y dentaba otro. El que lo agarraba, pobre el que lo agarraban, porque lastimaba. Entonces ahí, la familia entera, subite donde podía subirte, ¿no? Agarrar las mesas, agarrar las sillas, agarrar los sillones, agarrar lo que agarrara, todo el mundo para arriba. Lastimaba. Aparte, dentro del piso que estaba, ella saltaba y era todo lo que ella quería agarrar, cuello, siempre cuello, le atacaba el cuello, ¿no? Por favor. Y ni hablar si con estos dedos tenía la mala suerte de llegarte hasta los ojos. Si te llegaba a los ojos, pobre de vos, ¿no? Y entraba y caía. En eso serían 5 minutos, 10 a veces cuando las convulsiones eran muy grandes, 10 cayó. Entonces inmediatamente llamamos a esta May, se vino para acá y dice ella, lo que pasa es que anoche le hicieron un entierro a ustedes. ¿A dónde? Entonces nos mostró ahí en la vereda. ¿Cómo? Sí, digo, pero si teníamos un guardia de seguridad, no interesa. Lo durmieron al hombre. ¿Cómo? Sí, el hombre se durmió, lo durmieron, pero ellos se la juegan. Y bueno, dicho ese paso, dice, el problema fue que yo no puedo trabajar porque no estoy todavía capacitada. Vamos a citar una señora. Cuando ella empezó con eso, ella ya no salía más, ¿no? Ella ya prácticamente tampoco estaba en este dormitorio. Porque yo era tan grande el miedo que yo sentía, ¿no? Era tan grande el pánico que yo tenía, que la llevaba a mi dormitorio con el colchón, la ponía al lado mío, y yo pasaba toda la noche agarrándola de la mano para que no se me escapara, ¿no? Un día, era un domingo, y habíamos hecho una buceca, y enfrente de mi casa había un muchacho pobre, y ella tiene un corazón divino porque es una hija hermosa. Y dice, mamá, dice, papá, pobrecito, dice, mira el frío que hace y cómo llueve. Dice, y está sin comer afuera. Y le dice el padre, no te preocupes, dice, vamos a alcanzarle. Le alcanzamos un tupper, dice, con comida. No, papá, no te hagas problema, yo se lo alcanzo. Dice, bueno, dice, pero ¿te sentís bien? Sí, yo se lo alcanzo. Y salió para afuera, cruzó, se lo entregó al muchacho. Volvió, y cuando volvió, en la puerta de casa, no tanto en la puerta, ¿no? Más bien en la vereda de la casa, cayó tendida, pero tendida muerta, ¿no? La entramos y cuando se despertó, como siempre, preguntaba qué pasó, ¿no? La llamo a la muchacha y me dice, no te preocupes, voy enseguida. Acá, donde cayó Mariana, hay un entierro. Digo, ¿cómo? Sí, dice, hay un entierro. Dice, eso hay que sacarlo. Y yo tengo que traer gente porque yo todavía no estoy autorizada a hacer eso. Bueno, trajo una señora, ¿no? Y a nosotros nos encerró adentro, ¿no? Esa vez eran, ¿viste los palos de escoba? Sí. Se cortaban y se hacían estaca. Y ella con una cuchilla cavaba la tierra, ¿no? Sacaba lo que habían enterrado, que nosotros no lo veíamos, o sea, por 2 veces no lo vimos,
a eso. Y ahí de donde sacaba eso, que costaba, se ve que costaba sacarlo, clavaba la estaca y tapaba, ¿no? Un ritual. Ahí está. Poco tiempo, días después, otro entierro más al lado. Exactamente el mismo trabajo.